¿Quién es probablemente una de las personas más misteriosas de nuestra época? Esta persona es conocida como el hombre silencioso. Desde 2014, se ha mantenido parado en medio de una carretera, impidiendo el paso de los autos y causando atascos de tráfico. Desde su aparición hasta el día de hoy, nunca se le ha escuchado pronunciar una sola palabra, aunque ha sido arrestado numerosas veces, pero no ha hablado con la policía, el tribunal o incluso su propio abogado. Después de cada liberación, regresa a la misma carretera y se queda allí en silencio durante horas hasta que la policía lo arresta de nuevo, y el proceso legal comienza otra vez. No tiene antecedentes de problemas mentales o abuso de drogas. En los últimos 7 años, ha repetido el mismo comportamiento sin decir nada. No está claro qué lo motiva a actuar así, pero algunos especulan sobre que pudiera intentar hacer una declaración o llamar la atención sobre una causa. Una posible explicación para su comportamiento es que puede estar sufriendo un trastorno psicológico que le impide comunicarse efectivamente. Puede elegir intencionalmente permanecer en silencio como protesta o hacer una declaración sobre la sociedad. Desarrollo. David Hampson, un hombre que se para repetidamente en medio de una calle transitada y luego se niega a hablar cuando es arrestado, ha sido condenado a 3 años y medio de prisión. En diciembre del año pasado, bloqueó el tráfico fuera de la estación central de policía en la localidad galesa de Swansea y luego se negó a hablar con los oficiales de policía, abogados, personal del tribunal, magistrados o jueces. El hombre de 51 años ha estado repitiendo el mismo patrón de bloquear el tráfico, permanecer en silencio y luego regresar al mismo lugar y hacerlo de nuevo cuando es liberado del tribunal o de la prisión desde 2014. No está claro qué espera lograr a través de este comportamiento, pero está claro que está decidido a continuar a pesar de las consecuencias. Como resultado de su comportamiento, está sujeto a una orden de comportamiento criminal que le prohíbe obstruir cualquier carretera pública en Gales o Inglaterra, una orden que él ignora repetidamente. Aunque la orden se impuso en 2017 tras un comportamiento similar, siguió violándola y ha enfrentado numerosas consecuencias legales como resultado, con una indiferencia a las medidas impuestas. El incidente más reciente ocurrió alrededor de las 4:45 p.m. del 3 de diciembre del año pasado cuando la policía fue alertada sobre un hombre parado en medio de una de las calles más transitadas de la ciudad, obstruyendo el tráfico a pocos metros de la estación central de policía en Swansea. Un oficial y 2 policías especiales fueron a ver qué estaba sucediendo y encontraron a Hampson en la calle, cerca de la intersección con Mount Pleasant. Aunque los semáforos estaban en verde, los vehículos en la intersección estaban detenidos. Hampson fue llevado al lado de la carretera por las autoridades e inicialmente fue detenido bajo la ley de salud mental. Una vez que se estableció su identidad a partir de su licencia de conducir, fue arrestado por violar una orden de comportamiento criminal, una orden que fue impuesta en 2017 después de un comportamiento similar en ese lugar. No hizo ninguna respuesta cuando fue advertido o cuando fue acusado posteriormente. Del mismo modo, permaneció en silencio al día siguiente cuando compareció ante el Tribunal de Magistrados de Swansea y fue puesto en prisión preventiva, y no dijo nada durante una audiencia en la Corte de la Corona de Swansea el 13 de mayo de este año. Debido a que el acusado se negó a hablar cuando se le pidió que se declarara culpable en el tribunal, se registró una declaración de no culpabilidad en su nombre y el asunto fue a juicio en la corte. Pero antes de que un jurado pudiera decidir si obstruyó la calle o no, tenía que determinarse si Hampson era mudo por malicia o mudo por visitación de Dios, es decir, si podía hablar, pero elegía no hacerlo o si había algún problema físico u otro que le impidiera hablar. El jurado encontró que era mudo por malicia y que llevó a cabo el acto de obstruir la calle y violar su orden de comportamiento criminal consciente de los daños que podía ocasionar. Después de esa conclusión del jurado, el juez ordenó un informe psiquiátrico sobre Hampson con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre su comportamiento y sugerir posibles ayudas que se le pudieran ofrecer. Sin embargo, el acusado se negó a hablar con el médico designado por el tribunal, por lo que no se pudo realizar ninguna entrevista. En respuesta,
El tribunal ordenó que sus registros médicos fueran producidos y entregados al psiquiatra para que al menos se pudiera conocer alguna información. El caso regresó al tribunal recientemente para un informe del psiquiatra. El médico concluyó que, aunque el mutismo de Hampsen es selectivo y deliberado, puede haber tensiones sociales y estrés financiero que contribuyan a su decisión de no hablar. Pero el médico dijo que no podía hacer un diagnóstico de ninguna condición psiquiátrica u otra que significara que se pudiera sugerir una orden hospitalaria como forma de tratar con el acusado. El juez Hurris dijo que puede haber tensiones sociales involucradas en la decisión de Hampsen de no hablar, pero en su opinión, el silencio del acusado fue el resultado de una increíble arrogancia e insolencia por su parte. Advirtió a Hampsen que si continuaba violando la orden de comportamiento criminal a la que está sujeto, era inevitable que pasaría cada vez más tiempo en prisión. Mientras que las razones detrás del comportamiento de Hampsen siguen siendo un misterio, está claro que sus acciones tienen consecuencias y que enfrentará sanciones legales cada vez mayores si continúa violando la orden de comportamiento criminal.